terminan vomitando por el esfuerzo físico que realizan, y a veces se confunde el origen de este sangrado entre el origen respiratorio y el origen digestivo, cuando es por arriba, ¿no? Y muchas veces en los sangrados digestivos que pensamos como bajos o que se exteriorizan en realidad por el ano, también a veces nos pasa que podemos llegar a confundir algunos sangrados, ¿sí? O sea, unas heces, por ejemplo, negras, con, por ejemplo, pacientes que estén en tratamiento suplementario con hierro o pacientes que se le haya dado bismuto. Los sangrados básicamente los podemos dividir en varios grupos, pero inicialmente podríamos hablar en los visibles y ocultos. ¿Qué quiere decir esto? O sea, un paciente inicialmente se puede presentar porque tenga un vómito con sangre o vómitos y posteriormente estrías sanguinolentas, o unas heces con sangrado, o un sangrado posterior a las heces, o unas heces negruzcas, que probablemente quizás no sepa que sea sangre, pero le va a llamar la atención por el cambio en la consistencia, por el cambio en el olor, y porque probablemente pueda llegar a tener algunos otros síntomas. Y los otros, los ocultos, son aquellos que son hallazgos. Por ejemplo, el paciente presenta por ahí síntomas más inespecíficos, debilidad o fatiga, ¿sí? Taquicardia o palpitaciones, que en realidad es lo que nos va a relatar el paciente. Puede presentar disnea, y esos serían los síndromes anémicos que se presentan donde el paciente ya tiene establecido el sangrado, y nosotros lo que vamos a hacer es, probablemente a partir de, por ejemplo, un hemograma, nos demos cuenta que el paciente esté anémico, y ahí se nos presente la situación de empezar a buscar a dónde está el sangrado. Pero para aquellos que son visibles, vamos a intentar dividirlos, ¿sí? Entre altos y bajos, ¿sí? De acuerdo a las características de cómo se presente. Y también lo más importante por ahí para este primer abordaje es eh, poder definir si son activos o inactivos esos sangrados. Ahí les puse hemorragias digestivas medias, ¿sí? Porque dependiendo de la bibliografía, algunos están empezando a hablar de que hay algunas hemorragias que se encontrarían entre un sangrado alto y uno bajo, que son entidades por ahí diferentes y que serían de difícil abordaje, difícil diagnóstico. Ahora lo vamos a charlar cuando vayamos bien a la parte de hemorragia digestiva alta y baja. Ustedes váyanme parando cualquier cosa si ven que hay algo que no se entiende. Vamos a las clasificaciones, como dijimos recién. En primer lugar, las hemorragias digestivas altas son aquellas que se originan por encima del ángulo de Treitz. ¿Se acuerdan cuál era el ángulo de Treitz? Bueno, es la unión duodeno-yeyunal, ¿sí? Es decir, después de la cuarta porción del duodeno, eh, esa unión, hay un ligamento que se llama ligamento de Treitz, por eso se le dice el ángulo de Treitz. Esos sangrados se pueden presentar de diversas maneras. La primera diferenciación que tendremos que hacer es aquellos que son no variciales, es decir, que no tiene varices esofágicas o en techo gástrico, de las que son variciales. Afortunadamente, ahora vamos a ver un poquitito de lo que son las hemorragias variciales, pero las no variciales son la mayoría, ¿sí? Porque aquellas que se presentan con varices suelen ser bastante más masivas y graves para los pacientes. Pueden manifestarse de tres formas diferentes. En primer lugar, la hematemesis, que si ustedes se acuerdan era el vómito con sangre o el vómito de sangre roja, rutilante, o también podía presentarse como un vómito que decimos en borra de café, que sería con los coágulos de sangre, es decir, con los restos degradados de sangre. Es un vómito que pareciera como más negruzco, o en su defecto puede presentarse como melena, que se acuerdan que eran las heces, esas negras, alquitranadas, con muy mal olor, pastosas, muy malolientes, que siempre les decimos que cuando hay un paciente que está con melena en una sala de internación o en una sala de terapia, ese olor es tan característico que todos nos damos cuenta que hay un paciente que está con un sangrado, sí, es muy particular, es muy fuerte. Y también se podría presentar como hematoquesia, que sería las heces con sangre mezclada, que dependiendo de la bibliografía, ustedes van a encontrar que la hematoquesia se la puede escribir como sangre roja, rutilante, que puede estar mezclada con la materia fecal, o que tenga un goteo posterior digamos, a la defecación,
o incluso con coágulos, y en alguna otra bibliografía habla de que es un sangrado por ahí más violáceo, no llega a ser negro, es un poco más oscuro, y deja el nombre de proctorragia o rectorragia para los sangrados más rojos brillantes. Es decir, que el origen del sangrado podría estar en este caso en el esófago, en el estómago o en el duodeno. Esas causas, ¿sí? Como decíamos, las más frecuentes son las úlceras pépticas. Casi la mitad de los sangrados digestivos altos se producen por úlceras gastroduodenales, es decir, las que se encuentran en el estómago o en el duodeno. Pueden ser también por gastropatía erosiva, es decir, aquellos pacientes que por el exceso de ácido van erosionando la mucosa y eso va agradando los vasos y puede provocar también sangrados. Los desgarros de Mallory Weiss, que son esos pacientes que tienen vómitos de repetición y que pueden generar también unos pequeños desgarros en la mucosa con sangrados. Esofagitis erosiva, ectasia vascular, angiodisplasia, malformación arteriovenosas como causas dentro de las más frecuentes, las infrecuentes, y las más raras, sí, por ahí serían una lesión de la foie, que es una arteria más prominente, un vaso más prominente que también puede sangrar. Las neoplasias, sí, que no son dentro de las causas de hemorragia digestiva las más frecuentes, sino son las más infrecuentes, y como una muy, muy rara, una fístula, es decir, una unión aórtico-entérica. A veces hasta casi en un cuarto de los casos de sangrado no se puede identificar bien la causa, y en algunos pacientes, sí, también casi en un cuarto de los pacientes, también hay más de una causa, ¿sí? A veces hay una combinación de mecanismos, es decir, entre la úlcera péptica y, por ejemplo, una gastropatía erosiva, o la úlcera y un desgarro y un Mallory Weiss. Eso suele ocurrir, y por ahí la diferenciación que hacemos nosotros tiene más que ver con una cuestión más fisiopatológica, pero no tan clínica, porque los pacientes a veces presentan ambas entidades. Vamos a hacer un apartado especial para la parte de las hemorragias digestivas variciales, porque son aquellas que se producen por la ingurgitación y por el agrandamiento de las venas esofágicas, ¿sí? Y también del techo gástrico. Son una complicación de la hipertensión portal. No sé si recuerdan bien la hipertensión portal, pero es esa entidad donde por una alteración estructural en el hígado, ¿sí? El sistema porta, que está acostumbrado a manejar presiones muy, muy bajitas, menores a 5 milímetros de mercurio, comienza a trabajar con más de 10 milímetros de mercurio por la éstasis venosa, por la alteración estructural y la dificultad del pasaje para los sinusoides hepáticos. Y lo que empieza a pasar es que se empiezan a generar y a trabajar a partir de las anastomosis del sistema porta con el sistema cava. ¿Alguien por ahí se acuerda cuáles eran los lugares de anastomosis del sistema porta o cava? Vamos, alguien se tiene que acordar de esto. No puede ser. Esto lo vemos en Injuria Defensa, lo charlamos. En esófago, en recto. Muy bien. Las periumbilicales también. ¿En dónde? Las periumbilicales. Periumbilicales, y nos falta una más. Ahí habló Lara, que la conozco, creo que fue Lara, le reconozco la voz, y otra compañera que no conozco. Pero acuérdense que la memotecnia es Perú o Puré, como más les guste, parietales, ¿sí? Que son las paredes del abdomen, umbilicales, como bien dijeron, rectales y esofágicas. Fíjense ahora, nosotros veníamos hablando que la hemorragia digestiva, yo no les había contado, pero tiene una mortalidad a nivel global baja, digamos. Es decir, es importante, puede ser hasta un 7%, pero en este caso, en las hemorragias digestivas variceales, la mortalidad es mucho más alta, ¿sí? Se duplica o triplica. Y fundamentalmente en el primer momento, ¿sí? A las primeras semanas, si logra pasar el primer momento del sangrado de la hemorragia digestiva alta, es probable que el paciente pueda fallecer por el hecho de la imposibilidad de resolver bien el problema de esta
estas varices esofágicas por la hipertensión portal. Y fíjense que casi más de la mitad de los pacientes al año también fallecen. Y tienen un alto riesgo de resangrado, ¿sí? Fíjense que la primera semana hasta un 30% puede volver a sangrar, después vamos a ver cuál es el riesgo de resangrado de las otras lesiones, y hasta un 60% en el primer año, con lo cual nos enfrentamos a una situación que es bastante particular, ¿sí? Entonces, inicialmente, siempre cuando tenemos hemorragia digestiva, van a ver que la gran diferenciación que se va a intentar hacer es entre si es varicial o no varicial. Ustedes vayanme parando si hay alguna duda. Vamos a charlar apenitas de esto de hipertensión portal, que fue con lo que veníamos charlando. Acuérdense, hay un aumento de resistencia al flujo en el sistema porta, que es el que va hacia el hígado, con lo cual se duplica o triplica la presión, y tenemos múltiples causas, pero por lejos, yo no sé si llegan a ver, si yo marco acá, no sé si se ve, por las dudas, perdón. La cirrosis es, en nuestro medio, la causa más importante, la cirrosis alcohólica, de hipertensión portal. Pero tenemos algunas causas que podrían llegar a generar hipertensión portal, pero como también importante para pensar y para recordar que esto también va a desencadenar, por ejemplo, ascitis, ¿sí? ¿Se acuerdan que la acumulación de líquido en la cavidad peritoneal? La circulación colateral, que fue lo que conversamos previamente por las varices esofágicas y los otros 3 sitios de anastomosis por tocaba, encefalopatía hepática, esplenomegalia, plaquetopenia, inmunosupresión. Es un conjunto digamos, de entidades que van a complicar mucho al paciente, y piensen ustedes que aquellos que tienen esta patología, además es producto del uso, abuso o adicción de una droga como es el alcohol, que es una droga legal, que tiene mucho acceso, y que en nuestro medio hay alto consumo de alcohol, si bien a diferencia de los otros países como de Latinoamérica, como qué sé yo, Brasil, Perú, las bebidas más consumidas acá en Argentina son la cerveza y el vino. En otros lugares tienen, viste, las aguardientes, por ejemplo, la callaza, el pisco, que provocan que haya mayor cantidad o incidencia de alcohólicos y de cirróticos. Así que es algo para tenerlo bastante en cuenta. Piensen que más o menos se calcula aquella persona que tiene riesgo, ¿sí? de tener cirrosis es aquel que consume más de 80 gramos, los varones más de 80 gramos día, durante aproximadamente 10 años de alcohol. Y si se ponen a pensar, no es tanto. 80 gramos es una botella de vino, por ejemplo. Una botella de vino de 3/4 tiene más o menos 80 gramos, 90. Y para las mujeres es menos, es 50 gramos. Así que es un tema bastante importante como para conversar o para pensar, por el que es una droga que, al ser legal, ser tan económica, tan de fácil acceso, muchas veces estos pacientes que son los cirróticos, cuando logran, digamos, sortear los episodios de hemorragia digestiva, tienen altos porcentajes de recaída, porque no pueden abandonar, digamos, el hábito del alcohol, al punto tal de que, bueno, algunos, por ejemplo, Lara creo que lo ha visto en las guardias, a veces tenemos pacientes que consultan con síntomas de abstinencia, y por ejemplo, no sé, hasta se toman el alcohol en gel, que tiene bastante poco alcohol, o el alcohol puro, el alcohol etílico, que ya no hay tanto en la guardia, que era el alcohol al 96, por lo general ahora tenemos alcohol al 70, pero imagínense ustedes el nivel de dependencia que se produce y de adicción que terminan ingiriendo eso, o bueno, en los hogares también se toman hasta los perfumes. Es bastante complicado el tema del alcoholismo y está íntimamente relacionado con el hecho de las hemorragias digestivas, al menos lo que vemos en nuestro medio. Bueno, y como para completar la clasificación entre altas y bajas, son aquellas que están localizadas entre el ángulo de Treitz y el ano, ¿sí? Eso incluye yeyuno, ilion y todo el colon, ¿sí? Ciego, colon ascendente, transverso, descendente, sigmoide, ampolla rectal y recto. La clasificación esa que yo les decía, que dice media,
se empieza a hablar de que por ahí la hemorragia digestiva baja sería solamente aquella que es colónica, y la media sería la que es de yeyuno y de ilion. Pero eso está en debate. Va a haber varias cosas que vamos a ver que yo, como les decía, desde la hematoquesia, la proctorragia, la hemorragia si son digestivas media o bajas, hay varias cosas que por ahí están todavía en discusión dentro del propio medio de los expertos de estas entidades. Bueno, afortunadamente las hemorragias digestivas bajas son las menos frecuentes, ¿sí? Son el 20%, ¿sí? Son más frecuentes en los hombres y en los adultos mayores. ¿Y cómo se manifiestan? De esta forma, como habíamos charlado, con hematoquesia, con proctorragia, puede ser con melena, no es lo más común, ¿sí? Para que haya melena tiene que haber como mínimo 8 horas de permanencia de la sangre dentro del colon para que se pueda digerir. Y si no, puede aparecer la sangre oculta en materia fecal, que no es algo que pueda ver el paciente, sino que es algo que es un estudio que pedimos nosotros a veces los profesionales como screening, y que en pacientes anémicos muchas veces se puede pedir como para ver si está ocurriendo algún sangrado que sea eh, mínimo, o sea, y que no vaya generando tanta alteración de forma brusca, y entonces son pacientes que presentan esos síndromes anémicos crónicos de varios meses de evolución, y se lo podemos encontrar así. ¿Cuáles son las causas de las hemorragias digestivas bajas? ¿Sí? Tenemos las frecuentes, ¿sí? Que por lejos son las más frecuentes, la diverticulosis colónica, los divertículos que sangran, y las angiodisplasias. Tenemos unas que son menos frecuentes, ¿sí? Patología del ano, ¿sí? Hemorroides, fisuras, sangrados posteriores a videocolonoscopía y la exéresis de pólipos para estudio, para biopsia. El cáncer colorectal, ¿sí? En pacientes jóvenes la enfermedad inflamatoria intestinal, la colitis actínica, que es aquella colitis que se produce posterior a los pacientes que han realizado radioterapia, ¿sí? La radioterapia puede producir una inflamación de toda esa mucosa y un sangrado. La colitis infecciosa o la colitis isquémica. Y los más infrecuentes, ¿sí? También acá vuelve a aparecer el de la FOA, alguna úlcera rectal solitaria y algunas varices rectales. ¿Cuáles son los factores de riesgo para que se presenten hemorragias digestivas? Bueno, son múltiples, ¿sí? Múltiples, pero vamos a hablar de por ahí los más importantes. Uno de ellos son el uso de drogas, ¿sí? Drogas que son muy comunes, por ejemplo, la aspirina. Pacientes que tienen tratamiento con antiagregante pueden tener sangrado, ¿sí? Pacientes que consumen muchos AINES, diclofenac o ibuprofeno o ketorolac, pueden debutar con úlceras gastroduodenales. Pacientes que están anticoagulados, ¿sí? Que en el medio público nosotros anticoagulamos a los pacientes fundamentalmente con acenocumarol, y es una droga que se tiene que titular, y es bastante complejo por ahí a veces ubicar al paciente en el RIN adecuado, y dependiendo de algunas situaciones clínicas diferentes, el paciente puede pasarse, por así decir, como decimos a veces, de ring. Entonces también puede provocarle el sangrado. Y como decíamos antes, el alcohol. Los antecedentes de los pacientes, por ejemplo, cirugías gastrointestinales previas, algún paciente que haya tenido alguna úlcera previa, que haya tenido que ser suturada, que haya tenido que tener, por ejemplo, con perforación alguna rafia, eso puede tener dehiscencia. Pacientes que han tenido heridas de arma de fuego, heridas de arma blanca, pacientes con trauma cerrado de abdomen, que han tenido lesiones en todo el tracto gastrointestinal y que han sido con cirugía que puede haber sido sutura o que puede haber sido resección y unión, como decimos, resección y anastomosis, pueden sangrar. Los pacientes que les sacamos los pólipos, como les dijimos antes, pacientes con cáncer, pacientes hepatópatas crónicos, estos que decíamos, los cirróticos, los que están con algún síndrome de impregnación, pérdida de peso, sí, producto de alguna neoplasia, síntomas más inespecíficos, los inmunosuprimidos, aquellos que han sido sometidos a rayos. Bueno, también es mucho más frecuente en hombres que en mujeres y aparece fundamentalmente a partir de los 40 años, y las bajas, sí, son a partir de los 75 para fundamentalmente los varones. No quiere decir que no existan mujeres con sangrado, sino que es mayor la incidencia en hombres que en mujeres. Y, acá esto me quedó, no, esto no va. Las comorbilidades que no va, no lo edité, lo tenía que eliminar.
Bueno, esta parte es la que por ahí a mí más me interesa que podamos charlar y que ustedes me puedan detener todas las veces que sea necesario, ¿sí? Que voy a hablar del manejo inicial de una hemorragia digestiva. Bueno, independientemente de dónde venga la causa, ¿sí? Lo más importante de poder atender a un paciente que tenga una hemorragia es poder mantener su estabilidad hemodinámica, ¿sí? O sea, ustedes piensen que un paciente está perdiendo sangre, nosotros, al no saber la causa, y entre comillas muchas veces se dice al no saber dónde está la canilla que está abierta y no se sabe si se va a cerrar sola, o sea, si va a lograr hacer hemostasia o si va a necesitar un tratamiento definitivo. Nuestro objetivo tiene que ser que el paciente pueda reponer lo más rápido posible la volemia perdida. Eso va a ser a expensas de la fluidoterapia que le podamos pasar o de la transfusión de hemoderivados, ¿sí? Y el tratamiento definitivo va a depender de justamente la etiología, ¿sí? O sea, si es una úlcera sangrante es una cosa, si es un cáncer es otra cosa, si es una varices esofágica es otra cosa, y los tratamientos son todos diferentes. Pero lo más importante es que podemos definir si ese paciente se puede ir a la casa y consultar por un turno programado al gastroenterólogo, o es un paciente que se tiene que quedar, que es lo más raro, ¿no? Que un paciente con hemorragia digestiva que lo motiva a consultar se pueda ir a la casa, porque probablemente ya tenga un síndrome anémico instalado. Algún paciente que pueda quedar internado en sala general, y esta es la pelea más grande que existe, los pacientes que sí o sí tienen que quedar en cuidados intensivos. En ese sentido, les vuelvo a repetir lo que decía antes yo. No hice gastroenterología, no hice cirugía, yo hago terapia intensiva y la verdad que muchas veces eh, estos pacientes presentan una evolución tan tórpida, tan rápida, porque los sangrados tienen que ver muchas veces con esas distintas causas, pero con la incapacidad de poder generar una buena hemostasia del paciente que requieren un monitoreo intensivo. Imagínense ustedes que estar internado en una sala general implican controles de signos vitales cada 6 horas, por ejemplo. Un enfermero tiene 3 habitaciones por lo general, 6 pacientes a cargo. En cambio, en una unidad de terapia intensiva, en una unidad crítica o en una sala de cuidados intermedios, los enfermeros tienen entre 2 y 3 pacientes, uno a veces en los lugares privados o en los lugares de más alta complejidad. Los controles de signos vitales y el monitoreo es continuo, están siempre conectados a monitores de los pacientes, eh, y cada 2 horas se va registrando temperatura, tensión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria. Así que es un tema importante como para tener en cuenta dónde va a estar este paciente. Y bueno, yo ahí justo ya salió. ¿Cuál es el parámetro que inicialmente se altera en un paciente que tiene un sangrado? Es la frecuencia cardíaca. Muchas veces pensamos que es la tensión arterial. Pero la tensión arterial es un parámetro que se altera en forma ulterior, ¿sí? Cuando ya el sangrado, la pérdida de la volemia es moderada o severa. Es decir, que el primer parámetro que nosotros nos tiene que preocupar de un paciente que viene a consultar es que tenga una cardíaca de 110, 120 y que no tenga fiebre, que no tenga otro motivo para estar taquicárdico, para estar hiperdinámico, porque en realidad lo que está haciendo es justamente compensar con la frecuencia cardíaca para mantener el volumen minuto. Ustedes se acuerdan que el volumen minuto era el producto del volumen sistólico por frecuencia cardíaca. Cuando el volumen sistólico baja, porque el volumen sistólico se puede, digamos, ir adaptando, acuérdense, por el mecanismo de Frank-Starling, pero si tenemos una pérdida de sangre, una pérdida de la volemia, no hay forma de adecuarlo de una manera que sea suficiente, por lo tanto, el mecanismo compensador del cuerpo, de nuestro organismo, es el aumento de la frecuencia cardíaca, a expensas de sostener ese volumen minuto. Entonces, por ahí un paciente que tenía una frecuencia cardíaca de 80 y tenía un volumen sistólico de 60, eso te da 4.800. Cuando el volumen sistólico es de 40, tiene que tener 120 de cardíaca para poder sostener el volumen minuto de 4.800. Entonces, ese es el primer parámetro que se va a alterar. Y ese es el primer parámetro que nosotros tenemos que observar, porque fíjense, nosotros la mayoría ya tenemos saturómetro personal, o lo podemos conectar a un monitor. Un paciente que viene con un relato, una hemorragia digestiva, el control de signos vitales es fundamental y es lo que nos va a definir si el paciente, si tenemos que salir corriendo y va a terapia, o si es un paciente que lo podemos intentar sostener y estabilizar en la guardia. Como segundo parámetro que vamos a evaluar, ahí sí es la tensión arterial,
¿sí? Inicialmente las pérdidas de volemia menores, ¿sí? Entre el 10 y 15%, no alteran la tensión arterial, por lo general. Es un parámetro que se altera una vez que ya se perdió más de un 20 o un 25% de la volemia. Por lo tanto, tampoco es algo que nosotros tenemos que hacer. Es decir, si yo vengo que el paciente está normotenso, no me puedo quedar tranquilo y decir no está sangrando. Porque si está taquicárdico, lo más probable es que esté sangrando o que haya sangrado y que nosotros tengamos que hacer una reposición de la volemia. Además, tenemos que contar la frecuencia respiratoria, ¿sí? Porque esa frecuencia respiratoria también va a aumentar para intentar oxigenar más, producto de la pérdida de sangre que tiene y que está sufriendo este paciente. ¿Y qué más le parece? Estos son 3 signos vitales. ¿Qué más le parece que tendríamos que controlar en un paciente que sospechamos que está sangrando? Pensémoslo 2 minutos. A ver. El oxígeno, el llenado ungueal. Bueno, el relleno ungueal es buena, es un parámetro microcirculatorio, es buena. Pero ¿qué más? ¿Qué es importante? La diuresis. La diuresis. Perfecto, muy bien. Si el paciente está perdiendo volemia, uno de los mecanismos compensadores va a ser disminuir la diuresis. O sea, dejar de orinar para intentar retener la mayor cantidad posible de líquido. Entonces, a ese paciente, ahora vamos a ver más o menos como en un algoritmo, pero a ese paciente lo vamos a tener que sondar probablemente si tiene un sangrado que vos lo ves que está 120, 130 cardíaca, ya está más o menos latea ahí, o sea, entre 110, 70, o decir, bueno, y este es un paciente que es varón, que probablemente tenga una presión arterial más elevada, tenemos que sí o sí controlar la diuresis, ¿sí? Y si el paciente no estamos seguros de que vaya a poder sostener digamos, el estado de conciencia como para poder manejarse con papagayo o para poder respondernos, lo más probable es que tengamos que hacer un sondaje vesical y controlar horariamente la diuresis, ¿sí? Porque no sabemos bien todavía cuánto va a orinar el paciente. Imagínense, no lo podemos controlar 6 horas después. Tenemos que controlarlo prácticamente constantemente. ¿Cuánto orina una persona normalmente por hora? Normalmente. ¿Lo están googleando? Es un buen momento para googlearlo. Decimos que más o menos lo mínimo tendría que ser 1 mililitro kilo hora. Es decir, si el paciente pesa 75 kilos, tendría que tener 75 mililitros por hora. ¿Sí? Eso en el día nos da un total de 1500 y 300, de 1800 de diuresis, ¿sí? Como mínimo. Estamos hablando de la diuresis mínima. Cuando eso baja más de la mitad, ya ahí tenemos que empezar a abrir los ojos. Cuando baja de 1, ya tenemos que abrir los ojos. Más de la mitad, peor todavía. Tenemos que constantemente estar evaluando el estado de conciencia, ¿sí? El paciente tiene que estar despierto, tiene que estar orientado, pero imagínense ustedes, ¿qué va a pasar con un paciente que viene que normalmente, o que es alcohólico, por ejemplo? Si han estado en algún momento en la guardia o en semi, o cuando a veces vamos a ver los pacientes cirróticos, es difícil, ¿viste? Evaluar a un paciente que viene por ahí producto de uso del alcohol y a su vez con el uso crónico del alcohol que ya tienen alteración de las funciones cognitivas, es complejo. Por lo tanto, tenemos que tenerlo bien visto ese paciente. No lo podemos dejar en una cama y ir a verlo a la media hora o a la hora. Tenemos que tenerlo bien cerquita porque si es un paciente que empieza con tendencia de sueño, nubilación o una confusión marcada, eso nos puede estar indicando que el cerebro puede estar con mala perfusión, con hipoflujo. Y por último, ahí sí, tenemos que pedirle un laboratorio a ese paciente. ¿Para qué? Para justamente buscar parámetros importantes en el laboratorio que nos ayuden a ver que haya un sangrado. Por ejemplo, ¿cuál les parece a ustedes que podría ser un buen parámetro? Hemograma, plaquetas. Bueno, hemograma. El hemograma, nosotros nos tendríamos que concentrar en el hematocrito y la hemoglobina, ¿o no, Agustina? Sí.
Sí, Ahora estoy mirando el chat. Bueno, ¿sabés qué pasa, Agus? Que el hematocrito y la hemoglobina empiezan a descender recién a las 12 o 24 horas de sangrado. O sea que inicialmente capaz que nos tira algo que está normal, pero es falsamente positivo, digamos, normal. Entonces capaz que claro, te viene una hemoglobina de nuevo, un hematocrito 27, y vos te quedas tranquilo, vos decís, bueno, no está sangrando tanto, pero capaz que ese mismo hemograma lo repetí a las 12 horas y tiene 6. claro. Entonces, tenemos que ver otros parámetros además del hemograma. Por supuesto que lo tenemos que ver, porque aunque sea tenemos una foto inicial, que nos va a hablar de las últimas 12 o 24 horas de ese paciente, pero no nos va a estar hablando tanto de la hora. ¿Qué otra cosa les parece que podemos ver? Vos Los dijiste otra factores cosa. de coagulación. Muy bien, tiempo de coagulación y factor de coagulación. O sea, podemos ver los tiempos, si fuera un paciente, por ejemplo, que está anticoagulado, ver el ring. Ujú. Podemos ver las plaquetas también, que nos pueden hablar de un sangrado que no esté pudiendo ser contenido, o de un paciente cirrótico que ya sabemos que son plaquetopénicos, ¿Y ¿no? el estado ácido base es para ver sangrado o para ver otra cosa? A ver, por ejemplo, ¿qué te parece a vos? Y por pérdida de líquido, por ejemplo, por los vómitos, si estaba vomitando sangre, no sé. La verdad no sé Ujú. por qué el estado base. Bueno, por ahí el estado ácido base en este caso nos deberíamos dedicar a una de las dos partes, salvo que el paciente haya ingresado con desaturación o dificultad para respirar, Ujú. pero lo que nos importaría sería la parte más metabólica, y el ácido láctico, que nos habla también como signo digamos, metabolismo anaerobio. Se aumenta el lactato, decimos, bueno, hay lugares donde no estamos perfundiendo. Y también eso puede producir una acidosis metabólica, el láctico, o sea, una acidosis láctica. Y Claro. también nos puede hablar de que, en el caso, qué sé yo, de que esté con un deterioro más del sensorio, también puede estar empezando a retener dióxido de carbono. Pero la gasometría arterial no nos daría tanta info, salvo que el paciente esté respirando mal, esté con una mala mecánica ventilatoria, esté desaturando con la saturometría de pulso. Ahí sí sería indicado. Pero antes que eso, ¿qué otra cosa tendríamos que ver? Como genera un estado así de hipovolemia, la Ujú. urea, la función renal. Perfecto, esas dos cosas. Entonces decimos, la función renal se controla por la urea y la creatinina, ¿no? Entonces, si hay hipoperfusión renal, eso va a empezar a alterarse, va a empezar a aumentar. Y después también se produce otro mecanismo, que es una disociación urea-creatinina. A veces aumenta más la urea, ¿sí? De forma desproporcionada a la creati. ¿Saben más o menos cuál es la relación entre creati y urea? 41. 40-1, perfecto. Entonces, a veces tenemos una creati de 0,9 y tenemos 80-100 de urea y decimos, che, ¿qué está pasando? Bueno, está sangrando, se está degradando producto de la sangre y eso está haciendo aumentar la uremia. Entonces tenemos un montón de cositas que podemos ir controlando en el laboratorio que nos van a ir sirviendo como para poder, aunque sea tener una foto inicial de este paciente, ¿sí? Fíjense que ahora, producto de esto que venimos charlando, con todos estos parámetros, vamos a poder clasificar, aunque sea inicialmente, la pérdida de volemia que tuvimos, ¿sí? Entonces, grado 1, calculamos una pérdida de volemia, decimos más o menos del 15%. Si ustedes donan sangre, ¿saben cuánto es una donación de sangre? ¿Se acuerdan cuánto es? ¿Medio litro? Medio Más litro. Exacto, una unidad de sangre es medio litro, 450 gramos, y una pérdida de volemia, alguien donó sangre acá o no. Una pérdida de volemia tolerable. Sí. Bueno, perfecto, vos agarrás, donás sangre y, de hecho, cuando te transfunden en una unidad de sangre, eso equivale a 1 punto de hemoglobina, 3 puntos de hematocrito normalmente. O sea que no es una pérdida tan importante. Por lo general te quedas sentado un ratito, tomás un desayuno fuerte y puede ser que ese día estés un poquitito más cansado, debilucho, ¿viste? Te dicen daba mucha fuerza, pero en general se tolera bien, vida normal. O sea, fíjense, en la medida que nosotros perdemos más o menos entre el 10 y el 15% en un grado 1. La frecuencia cardíaca puede estar normal, la TA va a estar normal, la frecuencia respiratoria va a estar normal. La diuresis, ¿sí? Fíjense, todavía va a estar bien, no nos vamos a dar cuenta, y el paciente puede estar, fíjense acá en estado de conciencia, normal, tranquilo, o puede empezar a presentar ansiedad, ¿sí? Ansiedad, excitación psicomotriz, es decir, el paciente va a empezar a manifestar algún malestar que por ahí no lo pueda describir, no lo pueda explicar bien. Pensémoslo ahora, no tanto para un paciente con hemorragia digestiva solamente. Muchas veces nos pasa, los pacientes que, por ejemplo, tienen accidente de tránsito, que nuestros amigos del CIES se olvidan de que la pérdida de sangre
es un factor para alterar el estado mental. Entonces piensan que es todo droga o alcohol, y muchas veces es un marcador de que el paciente está sangrando, que esté tan alterado. Así que no hay que subestimar eso, si bien a veces es re difícil, digamos, o sea, poder intentar separar si el paciente está ansioso, violento, digamos, que te está demandante a los gritos, es difícil, pero tenemos que intentar siempre pensar que eso, ojalá no lo sea, pero puede ser una manifestación de una pérdida de sangre, ¿sí? O de una alteración en el flujo sanguíneo del encéfalo. Así que esas alteraciones del estado mental, siempre hay que manejarlas con, viste, mucho cuidado. Muchas veces lo vemos en las guardias, viste, que le gritan al paciente, quédate quieto, quédate tranquilo, qué sé yo, y viste, no es mucho la salida. La gente, sobre todo cuando es un síntoma producto de un trastorno estructural, digamos, no lo entiende. Pero bueno, más que nada para que vayamos viendo que recién la TA empieza a disminuir cuando la pérdida de volemia ya es del 30%, ¿sí? Y el paciente ya va a estar confuso, fíjense. Recién ahí va a estar disminuyendo la TA. Y la frecuencia cardíaca ya va a estar en un segundo nivel de compensación. ¿Me entienden? Entonces no hay que esperar a que disminuya la TA para tomar medidas. Apenas el paciente ya está taquicárdico, ya tenemos que empezar a pensar de que tranquilamente puede estar sangrando, ¿sí? Así que fíjense, acá siempre el paciente cuando ya perdió más del 15% está ansioso, tiene una alteración del estado mental. Y obviamente que esto por ahí no es tan del momento de ustedes, pero la forma de reponer los fluidos, nosotros inicialmente, ahora les voy a comentar un poco eso, inicialmente hacemos expansión con cristaloides, pero después en algún momento, o sea, vos tenés que pasarle sangre al paciente, porque si no lo que vos haces es diluirle la sangre, hacer hemodilución. O sea, está bien, vos le aportás líquido y volumen a la volemia, pero no tenemos elementos figurados, o sea, no tenemos sangre, no tenemos células. Entonces, en algún momento hay que pensar la posibilidad de transfundir sangre o hemoderivados. Yo después esto se le voy a pasar al Power, así que ustedes quédense tranquilos, no hace falta que saquen captura o que estén a full copiando, pero por ahí algunas cosas o muchas cosas de las que yo digo, si les sirven, vayan tomando nota. Bueno, ¿alguien sabe lo que es esto, el tilt test? ¿Escucharon hablar alguna vez? Es la diferencia de presión cuando el paciente está en posición sedente, en decúbito dorsal y cuando se pone en bipedestación. En bipedestación. ¿Saben cómo se hace? Se toma, digamos, Midiendo la presión. Bueno, pero normalmente para el tilt test, cuando vos lo lees en la bibliografía, se necesita una camilla articulada, porque el paciente en realidad lo que vos haces cuando lo acostás, le equilibrás la presión hidrostática, entonces no tiene que hacer más fuerza para llevar sangre para arriba, entonces vos le estás consiguiendo como un estado basal de su presión arterial, y en cambio cuando lo sentás o lo parás, tiene que hacer fuerza contra la gravedad por el propio peso de la sangre. Entonces lo que vamos a hacer es controlar dos parámetros, ¿sí? Que son la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Y hablamos de tilt test positivo cuando la frecuencia cardíaca tomada en decúbito dorsal, por ejemplo, es 100, y después, cuando lo sentamos al minuto, no en el momento, no al instante, al minuto o a los 2 minutos, es 115, 120, 110, podríamos decir que es positivo para frecuencia cardíaca. Con la presión arterial sucede exactamente lo opuesto. O sea, el paciente, en realidad, lo que va a pasar es que va a descender la tensión arterial, la sistólica, puede descender entre 10 y 20 milímetros de mercurio, y eso nos va a dar un tilt test positivo para presión, o puede ser un tilt test positivo para frecuencia y para presión. Lo hacemos así, de forma medianamente casera, porque no tenemos camillas esas articuladas que se paran y que el paciente puede quedarse ahí, eso no tenemos. Tenemos solamente las camillas comunes, nosotros en la guardia. A veces si el paciente está muy alterado en su estado mental, lo que sí podemos hacer es subirle la cabecera si tenemos una camilla con cabecera, pero normalmente no es lo que nosotros más intentamos que el paciente se mantenga sentado haciendo fuerza del sol. ¿Se entendió entonces cómo es? Le tomamos la presión y la frecuencia cardíaca en decúbito, lo hacemos sentar, esperamos un minuto, le volvemos a tomar frecuencia cardíaca y presión arterial. Y vemos las variaciones que hay. Para que sea positivo para frecuencia, tiene que subir la frecuencia cardíaca. Para que sea positivo para presión arterial, tiene que bajar. ¿De acuerdo? Ese es un parámetro hemodinámico interesante porque nos va a hablar
de algo justamente dinámico. Yo lo estoy moviendo al paciente y estoy viendo, a veces también se puede hacer, por ejemplo, otras maniobras que, por ejemplo, es levantarle las piernas al paciente y tomarle la frecuencia cardíaca, ¿sí? O tomarle la presión arterial y ver si aumentando o facilitando el retorno venoso en un paciente que está acostado, mejora la función cardíaca. Eso quiere decir que, por ejemplo, un paciente que con mayor aporte de volemia, el corazón trabaja mejor, por lo tanto, por ahí está quedado el líquido, ¿sí? O está para seguir expandiéndolo, para transfundirlo. ¿Se entendió? Sí. Sí, profe. Bueno. Vamos al manejo inicial. Esto es un algoritmo, yo voy punto por punto y ustedes me van a ir deteniendo en lo que no se entienda. En primer lugar, como todo paciente que ingresa, hacemos la ABCD, ¿sí? Que es, primero, permeabilidad de vía aérea, que tenga buena respiración, luego buena circulación, y después hacemos, lo descubrimos y vemos cómo está la función del estado mental. ¿Se entendió, no? Eso es fácil. Si el paciente viene con unos vómitos incoercibles, que eso le impide incluso respirar, se broncoaspira, eso puede ser mandatorio de asegurar la vía aérea. O sea que quizá lo primero que tengamos que hacer con un paciente que viene con hemorragia digestiva sea asegurar la vía aérea. O quizá viene tan letárgico o en coma por su pérdida de volemia que quizá haya que asegurar la vía aérea para evitar nuevas complicaciones y vincularlo a asistencia respiratoria. ¿Sí? Así que eso ténganlo en cuenta. Como segunda medida, lo monitoreamos al paciente, le ponemos todos los medidores de signos vitales y le buscamos 2 vías periféricas, ¿sí? No una, 2. Y 2 vías, corta y ancha, ¿sí? A boca 14, 16. Si le vamos a poner vía periférica 20, no nos sirve, porque la cantidad de líquido que puede pasar por esa vía es un líquido muy, muy escaso. Nosotros tenemos que hacer una reanimación vigorosa en el paciente porque está perdiendo sangre, entonces necesitamos de forma inmediata tener ese acceso. Y una vez que ya le pusimos la vía, le sacamos el laboratorio al mismo tiempo. Y ahí hacemos las dos cosas que habíamos charlado antes. Pedimos el hemograma con la función renal, con los tiempos de coagulación, y hacemos otra cosa más. Pedimos grupo y factor para tipificar la sangre del paciente para evaluar si en algún momento se necesita ser transfundido. A veces las unidades de sangre hay que prepararlas, ¿viste? No es que vos pedís, llamás por teléfono y a los 5 minutos tenés una unidad de sangre ahí. Es un poco complicado, por lo tanto, mientras vamos haciendo todo eso, aseguramos la vía periférica, ¿sí? Y ahí empezamos con el examen físico. Dijimos que lo habíamos monitoreado, que lo habíamos ya tomado, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, tensión arterial, estamos evaluando el estado mental y empezamos con el examen físico para ver si podemos llegar a entender de dónde vienen sangrados, para ver qué es lo que podemos hacer. Porque ahora cuando veamos una parte del tratamiento médico, vamos a ver que hay una medida, ¿sí? Cuando decíamos la importancia radica en saber si es varicial o no varicial, para ver qué medicación le podemos hacer. ¿Sí? Entonces, si el paciente vino con hemorragia digestiva alta, hay que evaluar la posibilidad de que el sangrado sea varicial o no, y, o sea, ¿cómo lo pensaríamos? Bueno, si el paciente para que tenga un sangrado varicial va a tener que tener signos de patopatía crónica, o sea, va a tener que tener la circulación colateral, las telangiectasia, ginecomastia, la hipertrofia parotidia, ¿sí? Va a ser un paciente que tenga todas las condiciones de un etil crónico o un cirrótico, o asitis, ¿sí? Y entonces vamos a tener que ver si no es necesario hacer el tacto rectal, que normalmente se hace, le diría la inmensa mayoría de las veces hay que hacer el tacto rectal para detectar, para ver que no haya sangre, puede ser tanto sangre roja como melena, y empezar con el monitoreo de diuresis, que probablemente tengamos que poner una sonda vesical al paciente. ¿Hasta ahí vamos? Mientras tanto, empezamos la expansión con fluidos, o sea, empezamos a darle líquido al paciente para empezar a reponer la volemia, mientras la médula ósea está trabajando a full para tirar célula al torrente sanguíneo, nosotros le vamos poniendo líquido para que, aunque sea, no va a funcionar como la sangre, pero le va a poder asegurar perfusión y llegada a todos los órganos fundamentales, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Se expande con cristaloides, que son el suero fisiológico o el Ringer lactato. ¿Qué decimos? Bueno, mínimo para evaluar para un paciente, después podemos verlo en alguna otra clase, shock, mínimo tiene que haber 1000 mililitros a goteo libre en un paciente, ¿sí? A goteo libre o a chorro, como a usted más le guste, o en la primera hora.
Eso es lo primero que tenemos que hacer. 1000 mililitros de suero fisiológico o de Ranger lactato en el paciente en la primera reanimación. Y evaluar cuál es la respuesta. ¿De acuerdo? Posteriormente a eso, se nos abre el debate de la sonda nasogástrica. La verdad que dependiendo de dónde lo leas, de qué sociedades escuches, a quiénes... La sonda nasogástrica no hay una controversia, digamos, absoluta, o sea, no es que hay una contraindicación clara, pero hay cierta controversia en ver qué tipo digamos, de ayuda nos puede dar. Para los que, espero que no haya ningún gastroenterólogo acá, pero para los o que tengan amigos gastroenterólogos, pero para los gastroenterólogos la sonda nasogástrica es fundamental. Si vos lo llamás porque tiene una hemorragia digestiva sin sonda nasogástrica, directamente prácticamente te cortan el teléfono. Entonces, termina siendo medio una necesidad poner la sonda nasogástrica e intentar aspirar el contenido gástrico. Y ahí ver qué viene, si viene sangre roja o si viene un débito en borra de café, o sea, sangre más, digamos, digerida, o no viene nada, o si viene sangre, sacar la sangre, lavar, y eso es lo que hacen los gastroenterólogos, lo lavan con suero fisiológico, algunos lavan con 500, otros lavan con 250, y vuelven o sea, instilan esa cantidad de líquido y después lo sacan para ver si viene con sangre, y eso a ellos les permite decir hay un sangrado activo, que tampoco es tan claro eso, porque no es tan fácil poder detectarlo, y además estamos haciéndolo a nivel gástrico. Recuerden que habíamos dicho que las úlceras eran gastroduodenales, o sea que podía haber muchas que eran duodenales y que por el píloro nosotros no estemos llegando y no nos demos cuenta, o sea, no nos permite descartar un sangrado activo. Sí nos permite ver si hay sangre en la cámara gástrica. ¿Se entendió? O sea, la zona nasogástrica tiene una utilidad relativa. También nos permite igual poder, entre comillas, descomprimir un poco el estómago, pero también, por ejemplo, vuelvo a repetir, no hay contraindicación, pero si el paciente tiene varices esofágicas, nosotros con el pasaje de la sonda nasogástrica también podemos generar un trauma y poder generar nuevo sangrado. Hay que ver, digamos, o sea, probablemente no sea de la envergadura, de la magnitud de lo que lo llevó al paciente a estar así, pero no es que hay indicación clara de todos los pacientes con hemorragia digestiva con sonda nasogástrica, ¿sí? Es una cosa que sigue siendo medio controvertida y que hay opiniones encontradas. No es que todo el mundo dice sí, sonda nasogástrica 100%. ¿Está? Además, piensen también en las dificultades de la colocación. No es tan fácil colocar una sonda nasogástrica. ¿Sí? Bueno, una vez que estamos con toda esta parte ya armada, ¿sí? Y vamos a más o menos definir si tenemos un sangrado que aparenta activo, un sangrado que es real, o sea, nos dio un TR positivo para melena o para hematoquesia o para pretorragia, o tenemos una sonda con un débito hemático o un débito borráceo, o tenemos el sangrado que lo evidenciamos nosotros mismos, nos vomitó en la cara el paciente. Yo no me olvido más, tuve un paciente que se había caído en una barranca de 4 o 5 metros y había tenido unos hematomas glúteos, había hecho una coagulación intravascular diseminada. Nos enteramos después, pero después murió en terapia el paciente y empezó con hematemesis. Un tipo que no tenía estigma de patopatía, pero empezó con hematemesis presenciada y le dimos los vómitos, que eran bastante voluminosos. Entonces, la causa de sangrado, si ustedes lo llegan a ver, digamos, eso también es una prueba, digamos, es fidedigno. No hace falta poner una sonda nasogástrica si vos lo viste vomitar sangre. ¿Se entiende? ¿No? Vos lo estás viendo ahí en vivo y directo. Obviamente que la sonda estaría bueno poder ponérsela para retirar la sangre, que es sumamente irritante, que puede producir también otros trastornos, pero no van a faltar a su propia visión, y si ustedes lo vieron que el tipo sangró, ¿de acuerdo? Una vez que tenemos todo esto armado, hay que evaluar a ver si hay que transfundirlo o no al tipo. Si te viene ya con hematocrito menor a 7, seguro. Si te viene con hematocrito menor a 8, 9 y un cardiópata, tuvo angina de pecho, insuficiencia cardíaca o IAM, habría que evaluarlo. Un neurocrítico también habría que transfundirlo. Y después, ahí sí, intentar hablar con los gastroenterólogos para ver si es necesario una endoscopía digestiva alta, ¿sí? Y eso ya ir pidiéndolo, porque eso tarda, el gastroenterólogo cuando está en el hospital, digamos, está en su casa, probablemente, o si está en el hospital, no es que está con el endoscopio ahí en la guardia viendo a quién se la puede hacer. Y ahí empezar ya con el tratamiento médico, ¿sí? Que ahora vamos a charlar unas palabras sobre eso. ¿Se entendió hasta ahí más o menos?
Sí. Bueno, joya. Sí. Vamos a la parte de diagnóstico y tratamiento. Entonces, el diagnóstico, ¿cómo lo vamos a hacer? A partir de la anamnesis y el examen físico, sí, como decíamos antes, descartar los otros orígenes sangrado, evaluar la sonda, el tacto rectal, ver si se hace la videoendoscopía digestiva, puede ser muy precoz, menor a las 12 horas, en las primeras 6 horas, si son hematemesis o hemorragia masiva, ¿sí? Si es precoz, entre las 12 y las 24, o si es tardía. Si las videoendoscopías son negativas o no son concluyentes, se puede pensar en la posibilidad de hacer una angiotac para ver si se puede ubicar el sitio de sangrado o la fuga del contraste hacia la luz del intestino o del estómago, o angiografía, ¿sí? Por hemodinamia, que algunos incluso se habla de embolización. Esto en nuestro medio no es muy usual de hacer. O en su defecto, alguna cirugía de urgencia, qué sé yo, algún sangrado incoercible, un paciente que se le, qué sé yo, por así decirlo, nos ha pasado fundamentalmente en nuestra terapia, que tenemos mucho herida de arma de fuego, paciente con caída del hematocrito, que se pone pálido, taquicárdico, hipotenso, que se le cuelgan unidades rojos, se lo expande con fluido, no mejora, no mejora, no mejora, se le pone inotrópico, noradrenalina, no mejora, no mejora, no mejora, bueno, al quirófano urgencia, porque seguramente va a saltar algún punto de alguna anastomosis, o hay un nuevo sangrado, o hay una úlcera que se provocó por el estrés mismo y se perforó. Hay que verlo eso. Pero a veces la cirugía es lo único que nos queda. Fundamentalmente esto para las hemorragias digestivas bajas, ¿sí? Que son los tumores que a veces se perforan, los divertículos que sangran. Y a veces también ocurren las altas en estos pacientes que ya tenían rafias gástricas o suturas gástricas, o eso son las cosas que nosotros vemos que son, viste, esas gastrectomías parciales, esa duodeno yeyuno anastomosis, hacen todos unos plastrones que más o menos le tienen que armar, parecen rompecabezas. Los cirujanos hacen maravillas en nuestro hospital por la cantidad de lesiones que tienen los pacientes heridos de arma de fuego. Así que hay que evaluar dependiendo de cada paciente, ¿no? O sea, ¿cuál es la conducta que yo necesito para este tipo, para esta mujer? Eso también tenganlo en cuenta. No le voy a pedir una videoendoscopía si la tengo, ya sé que puede estar sangrando de una herida que entraron por el abdomen, hicieron una laparotomía exploradora y capaz que estoy perdiendo tiempo porque con el endoscopio voy a solamente ver, pero no voy a poder tomar conductas, ¿se entiende? La videoendoscopía sirve no solo como diagnóstico, sino como tratamiento en muchos casos. Y a veces la videoendoscopía retrasa el tratamiento a expensa de ver de dónde sangra. Y en realidad a veces no nos importa tanto dónde sangra. Bueno, sangra en alguna parte del hemicolon derecho. Bueno, se saca el hemicolon derecho y ya está, porque el paciente se muere. ¿Se entiende? Bueno, esto ya estamos terminando, no se me duerman. La videoendoscopía digestiva alta es la que permite visualizar esófago, estómago y duodeno, ¿sí? A diferencia de la baja, no requiere tanta preparación, pero siempre es mejor si el paciente está en ayuno, si se pudo hacer una sonda nasogástrica en aspirativo o declive. Igual el endoscopio tiene un mecanismo de lavado, tiene un mecanismo de aspiración, pero lo mejor que tiene esto es que te sirve para la varicial y para no la varicial, y además esa diagnóstica puede ser terapéutica, porque, por ejemplo, de forma mecánica se pueden poner bandas. El banding es como una gomita. El endoscopio lo que hace, está lleno de imágenes. Yo, la verdad que mucho no puse porque no es a lo que yo me dedico, pero en realidad tampoco es que es algo muy frecuente que usted vaya a ver, pero se succiona el vaso y lo que hace, o sea, este del vaso lo succiona y lo que hace es poner una banda y lo cierra y lo termina bloqueando para evitar el sitio de sangrado. O se pueden colocar unos clips, que son literalmente clips que duran 48, 72 horas y después el paciente por lo general los despide, que lo que hacen es cortar el sangrado. Se puede inyectar esclerosante, vasoconstrictores o incluso hasta pegamento, ¿sí? Hasta el mismo principio activo de la gotita, o se puede hacer electrocoagulación y láser. También sirve como pronóstico, porque de acuerdo a lo que vayamos a observar, vamos a poder establecer el riesgo de resangrado, ¿sí? También se puede realizar lo que llaman un second look, es decir, que el paciente le hacemos una endoscopía hoy y capaz que mañana o pasado se lo vuelve a endoscopiar para ver que los clips estén bien, que no haya vuelto a sangrar o que el banding esté bien. No es necesario hacerlo siempre, pero si el paciente no mejora o empeora, quizás sea necesario realizarlo. Yo acá le puse un bonus track, que es la escala de Forrest. Esto sí que es un tema que muchas veces se toma, o sea que yo me gustaría que más o menos le prestemos un toquecito de atención.
Fíjense, el FORRE clasifica en 3 tipos de hemorragia. Una que es activa, que son las número 1, una que es reciente, que son las número 2, y una que es sin signos de sangrado ahora, sino que ya es como una cicatriz. La hemorragia activa se divide en FORRES 1A, que es la hemorragia en chorro, que se ve un jet, o sea, vos entrás con el endoscopio y ves un jet arterial. Esa, fíjense, tiene una recidiva del 55% hasta el 100%. O sea, una vez que vos lo clipás o lo electrocoagulás o lo esclerosás, muchas veces vuelve a sangrar. La 1B es la hemorragia en babeo, es decir, vos ves un lecho de una herida, de una úlcera, y lo que se ve es un sangrado que va creciendo como si fuera un río, no ves el chorro. ¿Sí? Esa también tiene alta tasa de recidiva. La hemorragia reciente, se ve el vaso visible, fíjense, es la 2A, y a partir de acá, de la 2B, empieza a ser discutido la utilidad o no del tratamiento por vía endoscópica, ¿sí? Estos dos y esta de acá, sí o sí necesitan tratamiento endoscópico. Los otros, no. Estos dos, 2C o 3 directamente no, y el 2B está discutido. Entonces, lo importante es que acá vamos a ver diagnóstico, vemos dónde sangró. Si es una úlcera gástrica, si es una úlcera duodenal, dónde está ubicada, si es más de una úlcera. ¿Qué tipo de hemorragia tiene? O sea, lo clasificamos según FORRES, lo podemos tratar y podemos establecer riesgo de recidiva. ¿Se entiende? Hacemos un montón de cosas con la endoscopía digestiva alta. Por otro lado, esta escala, que para mí también me parece que está bueno que la sepan, es una que nos permite tomar actitud frente a la hemorragia digestiva alta, es la de Glasgow-Blatchford. Esta, fíjense, nos permite ver, a partir de la urea, la hemoglobina, la ATA y otros marcadores, ver si tenemos alto riesgo de resangrado, ¿sí? O si podemos pensar en un paciente que se vaya de tratamiento ambulatorio y nos quedamos tranquilos. Tratamiento ambulatorio son los pacientes que tienen puntaje de 0 o de 1. Todos los demás los tenemos que dejar internados, sí o sí. Y los que tienen más de 6 o 6 tienen alto riesgo de complicaciones y de sangrados importantes. El tratamiento farmacológico, esto es universal para todas, ¿eh? Tenemos una hemorragia digestiva, no empezamos a pensar si es o no es. Todas empezamos con los IVP. Empezamos con el Omepra, un bolo de 2 ampollas, cada ampolla tiene 40 miligramos, o sea, hacemos un total de 80 miligramos y luego hacemos un mantenimiento en infusión continua de 8 miligramos hora, es decir, el equivalente a 2 ampollas y media cada 12 horas. Decimos cada 12 horas, si bien esto no se hace muchas veces en las guardias, porque se ha estudiado que la disponibilidad del omeprazol baja después de la hora 12, entonces deberíamos cambiar el goteo. Pero muchas veces van a ver que se hace 5 ampollas en 24 horas. Esas 5 ampollas en 24 horas se diluyen, de acuerdo a decir yo, si el paciente está muy sobrecargado, cosa que no creo porque está sangrando, se pone en 250 o en 500 de fisio y se titula con una bomba de infusión continua o con un Dialaflow, con un medidor de infusión continua para pasar las 2 ampollas y media cada 12 horas. ¿Sí? Y además podemos utilizar proquinéticos, ¿sí? Por única vez una ampolla de Relly o eritromicina. Perdón, ¿esto se entendió hasta ahí? Esto para todas las hemorragias digestivas. Y se haría el tratamiento de las IVP por 72 horas, salvo que tengamos alguna videoendoscopía digestiva que nos diga, che, tiene una FORRES 3, hay que suspender la bomba de Omepra, listo, se suspende. ¿Está bien? ¿Qué pasa con la varicial? ¿Sí? La varicial es muy distinto, o sea, hacemos lo mismo, iniciamos con la bomba de protones, ponemos el Relly, pero ahora hay que poner fármacos que nos permitan mejorar digamos, la circulación venosa. La terlipresina por lo general la dejamos para el síndrome hepatorenal, pero lo que más usamos es el octreotide, ¿sí? Que se hace una ampolla y luego se queda en infusión continua media ampolla por hora. Entonces, ¿qué se hace? Se pone 12 o 13 ampollas en 250 o en 500 y que pasen 24 horas. ¿De acuerdo? La somatostatina, acá nosotros en general no tenemos mucho acceso. Estos son medicamentos muy caros, tanto la Terli como el octreotide son muy, muy caros. Y además, como profilaxis, se debería iniciar tratamiento antibiótico con ceftriaxona. ¿Se acuerdan que la dosis de ceftriaxona, por ejemplo, para sepsis de la comunidad es 1 gramo cada 12, endovenoso? Para una meningitis es 2 gramos cada 12.
para una profilaxis por una hemorragia digestiva varicial con sospecha de translocación bacteriana es 1 gramo cada 24 horas por 7 días. Obviamente que antes de empezar los antibióticos hay que cultivarlo al paciente. Tomamos hemo, uro, si está intubado, minival, y si tiene ascitis, le sacamos una paracentesis para que sea diagnóstica. Vemos también qué tipo de líquido es. El gasa probablemente nos dé aumentado, porque si tiene ascitis y patópata nos va a dar aumentado, pero vemos que no esté infectado, que no tenga una peritonitis bacteriana. ¿De acuerdo? Eso Profe, ¿la somatostatina para qué sería? es para mejorar la circulación venosa y para que no haya tanta circulación venosa en el lecho, digamos, varicial. Funciona de esa manera. Y yo tenía que lactulosa también se le daba, puede ser. Lactulón no está tan indicado, o sea, está más indicado en el paciente cirrótico para prevenir la encefalopatía hepática, pero no en este caso. En la hemorragia digestiva no sería muy bueno o muy provechoso darle un laxante al paciente. No tiene tanto sentido. Habría que evaluarlo, a ver si, por ejemplo, después el paciente después de 24 horas está constipado, bueno, habría que ver, hay que hacer el tacto rectal, que no tenga un bolo, cosa que no creo, pero hay que ver. Inicialmente no está descrito. Bien, está bien, gracias. Además, podríamos hacer la videocolonoscopía, que es la baja, pero esta es mucho más complicada de hacer, ¿sí? Esta, a diferencia de la alta, la preparación sí o sí es necesaria, porque el endoscopio tiene un aspirador que permite aspirar líquido. Entonces, si vos tenés un poco de jugo gástrico en el estómago, tenés un poco de bilis, tenés moco, tenés agua, o tenés nutrición enteral, o algunos restos alimenticios, se puede eh, hacer la endoscopía. En cambio, en la videocolono, que es la baja, es la colonoscopía que ingresamos por ano y recto, si hay resto de materia fecal en las paredes, es muy difícil poder observar bien y poder descartar sangrado, ¿se entiende? Porque puede haber materia fecal que esté tapando algún lugar donde esté sangrando. Entonces, por lo general, esta es la que se difiere. ¿Sí? Muchas veces la videoendoscopía se empieza haciendo por boca y después se termina haciendo por el recto. Eso, digo, los pacientes en terapia usualmente se hace así, pero se intenta que tenga una preparación de aproximadamente 24 horas para intentar limpiar la mayor cantidad posible del marco colónico para poder observar a ver si hay pólipos, si hay área de sangrado, si hay hemangioma, divertículo, ¿se entiende? Se intenta, de alguna manera, poder limpiar las paredes del colon. Obviamente que el paciente debe estar estable, o sea, esto para el paciente estable, no para un paciente que esté inestable. Y además de ser diagnóstica, también puede ser terapéutica y también nos puede servir para realizar polipectomía, para realizar una biopsia, por ejemplo, en un paciente con una sospecha de un cáncer. Y tenemos casi todos los mismos mecanismos que para una endoscopía digestiva alta. Se pueden colocar clips, se puede bandear, se puede inyectar esclerosante, vasoconstrictores, electrocoagular, y también podemos establecer riesgo de resangrado, y también se puede hacerse con LUC si no es satisfactorio. Bueno, larguísimo el tema. Yo les agradezco el tiempo. Yo lo hice, creo que tardamos 1 hora y 10. La verdad que es largo. No hemos descrito, digamos, cada una de las patologías específicas. Este es un tema que les voy a repetir. Es una mezcla entre cirugía, clínica. Existen grandes peleas por todo este tema porque no hay mucho acuerdo en el manejo y muchas veces pareciera que el gastroenterólogo no quiere venir a hacer la videoendoscopía y el terapista no te lo quiere aceptar porque no está tan inestable. Lo que nosotros tenemos que pensar es en el paciente, no meternos en esos puteríos de hospital, sino agarrar y decir, bueno, che, a ver, ¿cómo está el paciente? Bueno, ya le pasamos 1000 de fisio, o 1000 de fisio, 1000 de Ringer, sigue hipotenso, sigue taquicárdico, le estamos pasando unidades rojo, bueno, loco, ese paciente tiene que ir a terapia, no hay mucha opción. No, pero el débito de la sonda no es hemático. Bueno, mirá, no sé, no estaremos encontrando el sangrado. El intestino delgado mide 6 metros, 5 metros, o sea que no sabemos dónde está sangrando, pero está sangrando. Siempre y cuando descartemos, viste, que haya otro lugar, digamos, de hemorragia, porque lo primero que tenemos que pensar para una hemorragia digestiva es la sospecha, o sea, tenemos que haber visto melena, hematoquesia, procurorragia, hematemesis, o sea, algo tenemos que haber visto, o tenemos que tener un antecedente previo que nos indique a pensar por ese lado, ¿sí? No vaya a ser cosa que tengamos un paciente que esté sangrando en otro lado, o dentro de la cavidad peritoneal, o algo diferente, y nosotros estamos buscando donde no debamos, ¿sí? Porque esa es la parte en la que
no podemos escanear a un paciente por completo. Nosotros tenemos que tener sospecha de acuerdo a los mecanismos injuriantes para ese paciente y poder más o menos establecer, digamos, riesgo, establecer tratamiento, establecer pronóstico y pensar siempre en el abordaje lo más intensivo posible, porque son pacientes que se mueren, tienen una mortalidad importante. Así que bueno, no sé si hay alguna duda. Ese es mi sobrinito que está ahí llorando. Cualquier cosa también pueden contactarme por correo o al WhatsApp. No hay problema, yo también, Lara sabe, bueno, estamos los lunes ahí en la Guardia de la Perón. Nada, lo que necesiten, nos pueden consultar. Profe, tengo una pregunta. Diga. El test en realidad se hace para ver si tiene descompensación hemodinámica, o sea, ¿qué nos dice que sea positivo? Claro, porque vos el TIL test, lo que estás haciendo una prueba dinámica. Ponele que el Bien. paciente está normotenso. Y vos agarrás y lo forzás. No, vos al paciente no lo podés hacer una ergometría. Pero agarrás y lo forzás, le cambiás la posición. Y se empieza a poner taquicárdico. Quiere decir que el corazón no está compensando, o sea, está compensando la falta de volumen minuto a expensa de una taquicardia. O se te pone hipotenso. ¿Qué quiere decir? Que no tenemos una volemia lo suficientemente, digamos, adecuada como para sostener la presión arterial media o la tensión arterial sistólica. Entonces, lo que nos permite a nosotros es salir del parámetro estático de solo TA y solo frecuencia cardíaca y hacerlo mover al paciente. Como te decía también, no es el TIL test, pero, por ejemplo, si nosotros hacemos una maniobra de aumento del retorno venoso, por ejemplo, el paciente ponemos en decúbito, le levantamos las dos piernas y el paciente mejora, quiere decir que, bueno, ese paciente necesita más volemia. Hay que evaluar ahí si es glóbulos rojos, si necesita más cristaloide, pero nos va indicando de una forma más dinámica en algo que nosotros estamos probando al paciente. Obviamente que hay muchas más formas de monitorearlo. Podríamos hacerle ecocardio, por ejemplo, al paciente, calcular gasto cardíaco, calcular índice cardíaco. Podríamos hacer muchas cosas, pero yo digo, estas son cosas que están al alcance de cualquier médico, médica o estudiante de medicina que pueda decir, bueno, vamos a tomar la presión, y lo siente, lo vuelvo a tomar la presión, y che, me cambió. No debería cambiar. Claro, está bien. Gracias. No, por favor. Bueno, ¿alguna otra duda? Yo después le voy a mandar el power ahí a Silvana y a Belén, y creo que lo van a difundir. Y algunas preguntas para el examen. Bueno, cualquier cosa, nos estamos en contacto. ¿Sí? Bueno. Bueno, gentecita. Gracias, profe. Tengan buena tarde. Gracias, profe, igualmente. Nos vemos. Chao. Adiós. Gracias. Chao, chao.